Si en otro país que no estuviera tan obnubilado y tan manipulado desde la propia Casa de Nariño y no hubiera tantos poderes que, entre otras cosas, no solo deciden mal, sino que ocultan las cosas, aquí estaríamos ante un gran debate nacional, probablemente el más grande de muchos años, por lo menos semejante al de las 5 bases de guerra norteamericanas que se intentaron instalar en Colombia y que afortunadamente no pudieron. Es notorio que el presidente Juan Manuel Santos está teniendo éxito en utilizar el proceso de paz, proceso que nosotros en el Polo respaldamos, para ocultar cosas como este tratado. Espero, señor presidente, tener el tiempo suficiente, porque aquí estamos hablando de que ya hay la decisión tomada. La señaló el comandante del ejército hace unas semanas en el noticiero, en Noticias 1, que señala que 5.000 soldados colombianos están listos a viajar al África y al Medio Oriente a participar en las aventuras militares colonialistas de Estados Unidos y de las potencias europeas. Ya están en eso, está anunciado por la televisión, así el resto de los medios de Colombia no hayan dicho nada. O sea, estamos hablando, y este tratado es parte de eso, de un gobierno que está tomando la decisión por primera vez en su historia, no digamos que por primera vez, pero una vez más en su historia, la segunda vez en su historia, de irse a librar las guerras colonialistas de Estados Unidos y de las potencias europeas. De eso se trata, señor presidente. Entonces espero tener el tiempo suficiente, no me voy a extender, pero que me permitan plantear el asunto del cual estoy hablando. En meses anteriores ya se aprobó en este Congreso, con el voto en contra del Polo Democrático Alternativo, otro acuerdo militar, ese con la Organización de las Naciones Unidas, con la ONU, para que tropas colombianas puedan participar en las acciones militares de la ONU, pero no como los cascos azules de la otra vez, sino en condiciones de agresividad y de iniciativa militar bastante más grandes que las de los cascos azules. Es tan grave eso que está proponiendo la ONU que un embajador de la India, de ese país, advirtió que si Estados Unidos quería tropas mercenarias en su beneficio, que por favor las consiguiera de otra manera y que eso no se hiciera con tropas que actuaran en nombre de la ONU. Además se aprobó también en este Congreso un acuerdo militar con la Unión Europea, que también pasó desapercibido, que autoriza que tropas colombianas puedan irse a las aventuras militares de los europeos en cualquier parte del mundo, actuando por supuesto bajo las órdenes de los oficiales europeos. Y ahora estamos hablando de este tratado con la OTAN, que nos lo están vistiendo de un acuerdo de información, pero que en uno de sus artículos señala con claridad que hacia adelante podrá cubrir, entre otros, los siguientes temas. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de un gobierno que ha tomado la decisión de permitir que tropas nacionales, que campesinos colombianos, gentes de Colombia, se vayan incluso a derramar su sangre en las andancias de guerra de Estados Unidos y de las potencias europeas. De eso es de lo que estamos hablando. Y esto entonces no tiene la inocencia que nos quieren presentar como un asunto de información. Ya estuvo en el Golfo de Adén una fragata de guerra colombiana navegando en esas aguas bajo las órdenes de la OTAN. Eso ya sucedió en Colombia, eso son cosas que están sabidas, pero además hay una carta del vicepresidente Biden de Estados Unidos, y todos sabemos el grado de sujeción de este gobierno a los intereses norteamericanos. Una carta del 13 de septiembre del año 2014, que la voy a leer en su párrafo respectivo para que veamos la gravedad de las cosas que están pasando. Dice: en la medida en que el conflicto vaya cesando, el conflicto colombiano, que ojalá termine, y Colombia se mueva hacia una estrategia de seguridad más sostenible, organizaciones como la ONU y la OTAN se beneficiarán con un mayor involucramiento del país en operaciones de paz. Las operaciones de paz es el eufemismo con el cual se refieren a las operaciones de guerra, como cualquiera puede constatarlo. Ya está ofreciendo usted, le dice Biden al presidente Santos, una experiencia significativa en Centroamérica y el Caribe mediante nuestro plan de acción en seguridad regional, cosa poco conocida en Colombia, y con el acuerdo de intercambio de información con la OTAN del 2013. Y agrega Biden, el vicepresidente de Estados Unidos: pero necesitamos a Colombia involucrada en más lugares.
Este es el proyecto que se está votando. Así lo quieran disfrazar como un proyecto de información. Ahora, ¿qué es la ONU? Y con eso voy a terminar. Yo no me voy a hacer extenso porque aquí lo que estoy es dejando una constancia. No pretendo convencer prácticamente a nadie en este Congreso, aunque ojalá así fuera. Lo estoy dejando como una constancia. ¿Qué es la ONU? Perdón, la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es un acuerdo militar de la segunda posguerra, suscrito entre Estados Unidos y las potencias europeas. Países que manejan en gasto militar 227.000 millones de dólares al año. O sea, la OTAN no es un instrumento de paz. La OTAN es un instrumento para defender los intereses estratégicos de Estados Unidos y de las potencias europeas. Eso se cae de su peso. De eso es de lo que se trata. El presidente Santos alcanzó alguna vez en una frase bien irresponsable, digamos, o por lo menos que denotaba un cierto grado de ignorancia, aun cuando no ocultaba su interés, alcanzó a señalar que Colombia iba a ingresar a la OTAN. Y entonces le aclararon, le dijeron, no, es que a la OTAN solo entran Estados Unidos y ciertas potencias europeas, o las potencias europeas y algunos otros países seleccionados. Entonces alguien me irá a decir aquí, me imagino que el ministro de Defensa me irá a decir aquí que este es un acuerdo inofensivo de simple información, pero ya estamos aquí muy veteranos para que no sepamos cómo van las aguas a los molinos de este tipo de conflictos. Porque además es esto, señor presidente, y es bueno que se sepa. Es verdad que la OTAN no recibe como miembro pleno a un país como Colombia, porque es el tratado de la Organización del Atlántico Norte, y nosotros no estamos en el Tratado del Atlántico Norte. Pero quien lea cómo funciona la OTAN, encontrará que ellos tienen un tipo, llamemos de membresía, o de aliados, o de afiliados, o como se quieran llamar, a los cuales los ponen a cumplir papeles militares de acuerdo con las conveniencias de la OTAN. Entonces uno ve países como Australia, como Nueva Zelanda, etcétera, aportando tropas para, repito, las aventuras militares colonialistas de esas potencias. Estoy aquí cuento mal contados varios miles de efectivos de estos países, y es en eso en lo que quieren poner a Colombia. Y yo le llamo la atención al Senado de la República. A los niños les dicen, con la comida no se juega. Y yo les digo, con la guerra no se juega. Esto no es un chiste. Y menos con guerras internacionales y guerras globales, donde nuestras tropas lo único que pueden cumplir es con el melancólico papel, el lamentable papel de irse a servir a intereses extranjeros. Y aquí quiero recordarles a los colombianos, que en estas cosas el poder y la decisión la toman las potencias, y que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de decidir cómo se administran las cosas. Se dice en todos los ejércitos del mundo que un soldado solo defiende los intereses de la bandera, del país cuya bandera juró defender. Y yo me pregunto, ¿qué bandera juraron defender los soldados y los policías de Colombia? ¿Las de Estados Unidos? ¿La de Francia? ¿La de Alemania? ¿La de quién? Ninguna de esas. Entonces no veo que se tienen que ir a hacer las tropas colombianas a jugar ese papel. Ahora me dirán que por supuesto que los conflictos internacionales, que ISIS, que un montón de cosas, no le corresponde a Colombia irse a cazar pleitos que no son los nuestros. Porque además, y con esto concluyo, señor presidente, hoy nos dicen que es de información, pero ya he mencionado que no es solo de información. Ahí está la carta de Biden, ahí está la fragata navegando en el Golfo de Adén, y más cosas podría mencionar. Pero ¿quién nos dice que el día de mañana no son las tropas de Colombia yendo hacia allá, sino las tropas de la OTAN viniendo hacia acá, o estas nuevas de la ONU, o las de la Unión Europea? Estamos jugando con candela. Que no termine Colombia siendo, como algún día lo mencionó el presidente Santos en otra afirmación irresponsables, convertido que dice en el Israel de Sudamérica, es decir, en el país encargado de establecer mediante fuerzas militares o amenazas militares un determinado orden en el continente. Yo, en nombre del pueblo, señor presidente, rechazo enfáticamente esta política que se está desarrollando, y llamo al Congreso, aun cuando sea un cierto llamado estéril, a que no se vote este acuerdo, porque el país avanza por una dirección absolutamente indeseable, que no resulte que con el paso de los años
las nuevas generaciones de colombianos se tengan que arrepentir y avergonzar de decisiones como estas que hoy se están tomando. Muchas gracias, señor presidente. Sí, es una constancia, señor presidente, muy breve. En primer término, antes de que se vaya el señor ministro, pues decirle que mi primer desacuerdo es sustentar esta posición, a mi juicio terriblemente equivocada, con la tesis de que Colombia es una potencia media. ¿Qué potencia media va a ser Colombia? Un país con un producto per cápita de $6.000, señor presidente, llamarlo potencia media es una desproporción, es que no le cabe ni siquiera potencia inferior, $6.000, que es el producto per cápita colombiano, pero ni siquiera, y eso lo debe saber el señor ministro bien por sus experiencias anteriores, el doctor Echeverry, que ni siquiera es $6.000 escasísimos dólares en producción de bienes científicos y tecnológicos y complejos, sino en materias primas. O sea, que no nos echen ese cuento, que una parte clave de la tragedia nacional es que estamos lejísimos de tener el desarrollo que deberíamos tener. Lo segundo es que él reconoce como un hecho cierto mi afirmación de que van 5.000 soldados colombianos a actuar en escenarios de guerra en distintos sitios del mundo, en África y en el Medio Oriente. O sea, es un hecho cierto, establecido, que esas tropas colombianas van allá y van a servir bajo las órdenes de potencias extranjeras. No van allá a definir por la propia lógica de las decisiones nacionales a quién le sirven, a quién no le sirven, y yo me ratifico en mi idea. Un soldado de cualquier país del mundo defiende los intereses, o debe defender los intereses del país cuya bandera juró defender. Y me parece, para decirlo menos, irresponsable que Colombia se vaya a meter a los juegos de las potencias en esa zona del mundo. Es que esa es una zona del mundo en disputa por las potencias. En el mundo se está hablando de una tercera guerra mundial, señor presidente, y esos riesgos están ahí, esos no son cuentos. Entonces, que Colombia termine embarcada en eso y como tropas subalternas de esas potencias, me parece que eso es inaceptable, pero que además intenten presentarlo ante un auditorio como el Senado de la República, que es como si se fueran por allá a hacer obras de caridad, casi como si no fueran acciones de guerras, sino que fueran como a las acciones de la Asociación de la Madre de Calcuta o de la Defensa Civil. Por supuesto que ya estamos aquí todos muy criados para que nos digan eso. Y por último esto, señor presidente, hoy me pasa por tercera o cuarta vez una cosa a la que quiero referirme, es que yo intervengo con mi posición y el senador Uribe, sin mencionarme, me refuta. ¿Qué fue lo que me pasó hoy? El senador Uribe, sin mencionarme, me refuta y se pone del lado del gobierno. Hoy me pasa como por tercera o cuarta vez. Pues yo simplemente tengo que decir que lamento que el jefe del Centro Democrático acompañe al gobierno nacional en decisiones tan equivocadas como estas y como otras que hemos debatido en esta corporación. Y expresar mi desacuerdo. Y es el tipo de desacuerdos que tenemos en torno a cómo es este asunto de la oposición al gobierno nacional. Y me convenzo que que son decisiones equivocadas las que está tomando este Senado en el día de hoy, que se empatan con 2 tratados militares más, que tampoco me los pueden soslayar. Uno con la Unión Europea, que ni siquiera tiene el eufemismo de decir que es de información, no, es de frente militar, y otro con la ONU para una acción de nuevo tipo, diferente, por parte de las tropas de la ONU. Mucho más agresiva, de carácter, a mi juicio, colonialista. Yo debo esa constancia, señor presidente. Muchas gracias.